Otro fenómeno que depende de la tensión superficial es el llamado capilaridad, que es el ascenso de determinados líquidos cuando se introducen en ellos tubos capilares. Hay líquidos como el agua que ascienden por los tubos muy estrechos y otros líquidos que se comportan como el mercurio y que experimentan un descenso al introducir un capilar en ellos. El líquido asciende o desciende debido a las fuerzas atractivas que actúan sobre él. Las fuerzas atractivas entre sus mismas moléculas se denominan fuerzas de cohesión y las fuerzas entre las moléculas del líquido y la superficie interior del tubo se denominan fuerzas de adhesión. Del balance de estas fuerzas se puede explicar el comportamiento del líquido. Cuando las fuerzas de adhesión son menores que las fuerzas de cohesión, la fuerza de tensión superficial tiene dirección y sentido hacia abajo y el menisco que se forma en el líquido es un menisco convexo. Es el caso del mercurio. Cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, la fuerza resultante, que es la fuerza de tensión superficial tangente a la superficie del líquido, apunta hacia arriba y el menisco de la superficie líquida es un menisco de forma cóncava. En el caso del mercurio que dijimos que el menisco tiene forma convexa, el ángulo de contacto formado entre la dirección de la fuerza de tensión superficial y la pared del tubo es un ángulo θ mayor de 90 grados. Son más importantes las fuerzas de atracción líquido-líquido y se dice que el líquido no moja la superficie. En el caso del agua, donde dijimos que la fuerza de adhesión, o sea, la fuerza líquido-sólida, es más importante que la fuerza de cohesión entre las moléculas del mismo líquido, entonces la fuerza de tensión superficial, que es tangente a la superficie del líquido, forma un ángulo de contacto θ menor que 90 grados y se dice que el líquido moja la superficie. Cuando se introduce un tubo capilar, que es un tubo de radio muy pequeño, llamado R, en un líquido de densidad delta, este experimentará o un ascenso o un descenso de acuerdo a su fuerza de tensión superficial hasta que la altura del líquido capilar se equilibre con la fuerza peso de la columna. En el caso de un líquido como el agua, con un ángulo de contacto menor de 90 grados entre la fuerza de tensión superficial y la pared del tubo, podremos descomponerla en dos componentes, una en la dirección del eje X y una en la dirección del eje Y. La componente en la dirección del eje X será equilibrada por la resistencia de la pared del tubo. Entonces, solo queda la componente en la dirección del eje Y, que es la que lleva a que la columna del líquido ascienda. Considerando esa componente, que será igual a F por el coseno de θ, y reemplazando F por la definición de la fuerza de tensión superficial, encontramos la expresión para esta fuerza
componente Fi de la tensión superficial. El líquido va a ascender por efecto de esa fuerza hasta que su peso se iguale a esta fuerza de tensión superficial. Reemplazando esta igualdad, podemos determinar la altura h a la cual va a subir el líquido, y es lo que se conoce como ley de Jurin. La misma ecuación será válida para el descenso capilar cuando el líquido sea del tipo del mercurio. Veremos algunas aplicaciones de la tensión superficial, por ejemplo, la capilaridad en las plantas. La capilaridad es una propiedad derivada de la tensión superficial y es aprovechada por las plantas. El agua llega desde las raíces a las hojas por este mecanismo. Las moléculas de agua se atraen más hacia la superficie en la que se mueven que unas a otras. Esto permite el ascenso del agua por pequeños tubos de los tallos de las plantas desde las raíces hasta las hojas. En otro fenómeno donde está presente el fenómeno de tensión superficial es en la formación de burbujas de jabón. Una burbuja de jabón está formada por dos láminas superficiales esféricas muy juntas, con líquido entre ellas. Si aislamos la mitad de la burbuja y aplicamos los principios de equilibrio, obtenemos una relación sencilla entre la tensión superficial y la diferencia de presiones del aire en el interior y el exterior de la burbuja. Esta es conocida como ley de Laplace y nos dice que la presión en el interior menos la presión en el exterior es directamente proporcional al coeficiente de tensión superficial e inversamente proporcional al radio de la burbuja. Existen sustancias llamadas tensioactivos que modifican la tensión superficial. Estos agentes tensioactivos pueden ser aniónicos, catiónicos, anfotéricos o no iónicos. Son cadenas hidrocarbonadas largas con distintas propiedades. Por ejemplo, en los pulmones, para facilitar el intercambio entre el anhídrido carbónico y el oxígeno, existen sustancias que son tensioactivos, de modo que la tensión superficial en los alvéolos de los pulmones se debe tanto al tejido de la membrana como a esa sustancia, que es una larga cadena carbonada que puede contener un extremo hidrofílico llamada tensioactivo. Es decir, que hace variar el coeficiente de tensión superficial en la interfase, y ella es responsable de la respiración. Otras aplicaciones de los tensioactivos es en la industria. Los que disminuyen el coeficiente de tensión superficial, también denominados surfactantes, tienen numerosas aplicaciones en productos de limpiezas, en industrias como farmacéuticas, agroalimenticias, cosméticas, metalúrgicas, textiles, petroleras, pinturas, etc.